Del año 2000 a la fecha, ya son más de 140 los casos de periodistas asesinados en México, una larga lista de mujeres y hombres que han sido censurados para siempre. Yo soy Marlene Martínez, trabajo en un medio de comunicación independiente que se llama Lado B, que está en Puebla, México. Mi nombre es Daliria Oropesa, soy periodista independiente mexicana. Actualmente colaboro en un medio que se llama Pie de Página. El periodismo que yo hago está enfocado en derechos humanos y me he especializado en los últimos años en defensa del territorio, pueblos indígenas, derechos culturales, aunque, bueno, en el país en el que vivimos hemos tratado distintos temas y sin embargo he tenido la posibilidad, al hacer periodismo independiente, de especializarme en los temas que más me han interesado. Somos un equipo muy pequeño, por lo que me ha tocado cubrir diversos temas, ¿no? Defensa del territorio también, el tema de las mineras en Puebla, también de las hidroeléctricas. Y recientemente también nos hemos enfocado bastante en cubrir el movimiento feminista porque ha habido como un empuje muy fuerte, ¿no? de las mujeres jóvenes y de las feministas que ya tenían años luchando por los derechos. Cuando haces un periodismo que no es un periodismo de extractivismo que llega y toma la palabra y la exhibe nada más, cuando haces un periodismo que acompaña a las luchas, creo que puede tener resonancia e incidencia en las políticas públicas, en cómo la gente mira. Es muy difícil mantener un medio de forma independiente porque la mayoría de los medios se financian con recursos públicos, ¿no? Y esos recursos públicos se reparten a discreción, lo que marca sus líneas editoriales, ¿no? Nosotros con Lado B justo queríamos como no comprometer nuestra línea editorial, es algo que hemos logrado en estos 10 años, pero que también siempre nos tiene como en una situación de incertidumbre económica, ¿no? México es un país muy peligroso para ser periodista y hay como muchísimas cosas que nos afectan, ¿no? Como es esto de la publicidad oficial, que los recursos públicos que se tendrían que repartir de manera equitativa con los medios de comunicación, pues eso no sucede, ¿no? Entonces eso nos pone también en una precarización laboral al resto de los medios de comunicación, a los pocos medios de comunicación que queremos hacer periodismo independiente, y es algo que también nos vulnera. Claro, muchas veces el alcance puede ser acotado, ¿no? Como somos medios que tienen cierta visibilidad, que no son masivos, pues claro que es mucho más difícil y sin embargo creo que con trabajos a profundidad, con investigación que acompaña además estas historias, hemos logrado que muchos gobiernos volteen a ver, que haya acciones, que haya consideraciones, que lleguen y se sienten en la mesa y digan, bueno, vamos a dialogar. Y por otra parte también creo que hay como una centralización de los medios de comunicación, de la información, de lo que sucede en el país entero, ¿no? Entonces, eso también pone en una situación de vulnerabilidad a quienes estamos en medios locales, pero sobre todo a quienes estamos fuera. Bueno, yo no estoy fuera de la ciudad, pero a las y los compañeros que están fuera de las ciudades, ¿no? Es decir, que están en municipios. Hay una cosa muy clave en la publicidad oficial y además recientemente como el discurso de polarización como desde el Ejecutivo, que se replica también en los estados, como de que si eres crítico como con situaciones que pasan en el gobierno, entonces es como que estás contra el gobierno, ¿no? Y eso también pues como que abona a este clima de agresiones contra los periodistas, que de pronto se replica como en chiquito, ¿no? Como en las comunidades pequeñas, con los alcaldes, con los presidentes de municipios. Hay una situación de vulnerabilidad del gremio periodístico en México.
ya que hay un índice de impunidad muy alto. Y también pues estamos realmente desprotegidos, ya que cuando tocamos ciertos intereses a nivel local, pues no hay instancias que reaccionen, y los propios gobiernos también hacen caso omiso de lo que sucede. Entonces eso ha llevado a una situación de peligro, de riesgo, de que somos un país con muchísimos periodistas asesinados. No hemos tenido como ninguna presión, al menos directa, que podamos comprobar. Cuando Lado B acababa de nacer, tuvimos un asalto a mano armada. Yo todavía no estaba, o sea, conocía al Lado B, colaboraba con una que otra cosita así muy leve, pero, o sea, nunca pudimos comprobar o ni tenemos como la certeza de que haya sido como el mensaje. Sin embargo, pues sí se llevaron documentos, ¿no? O sea, se llevaron cosas que creo que ladrones comunes no se llevarían, ¿no? O sea, fue un asalto a mano armada, amagaron a quienes estaban en la oficina y se llevaron todo el equipo. Entre mismos periodistas nos hemos tenido que organizar, nos hemos tenido que ver, nos hemos tenido que profesionalizar, nos hemos tenido que cuidar, porque nadie más va a venir a hacerlo por nosotras. Y en ese sentido nació la red de periodistas de a pie, que ha sido fundamental en el trabajo de cientos de periodistas que le integramos, ya que ha funcionado como un espacio para vincularnos, ha funcionado como un espacio para publicar. Por ejemplo, el sexenio pasado con Peña Nieto fue un sexenio de mucha censura, de mucha violencia, de mucho extractivismo y además de reformas que afectaron directamente a los pueblos. Y en ese sentido, pues los medios no lo podíamos decir tal cual, y es por eso que nos refugiamos en el freelance y en los medios independientes para poder hablar de lo que en otros medios no se podía. Cuando las y los defensores del territorio y las y los luchadores de la tierra por la tierra han sido cuestionados por el periodismo también los ha exhibido como gente que no tiene una visión progresista, ¿no? Y siempre terminan siendo los indígenas que se oponen al desarrollo, que se oponen a los proyectos del gobierno, a los proyectos de las empresas. Y sin embargo, creo que visibilizarlos desde la parte mucho más humana, desde quiénes son, ha ayudado a que también la sociedad sea mucho más sensible. Aún los gobernantes siguen jugando con este discurso como de no entrar en polémica, ¿no? Cuando, o como que el presidente diga que lo va a poner a consulta, ¿no? Entonces, o sea, creo que fomenta también como pues este clima también como de odio, ¿no? Contra las feministas, contra quienes cubrimos movimiento feminista. Y bueno, la situación de las y los defensores de la tierra, del territorio, de los pueblos, están en una situación muy vulnerable. Por un lado, porque se le ha abierto las puertas a las empresas. Así, lleguen y despojen. Y por el otro lado, tenemos a un presidente que ha demeritado esas luchas, que las ha banalizado y las ha llamado conservadores. Entonces, para los poderes impunes, para los criminales, el crimen organizado, para los asesinos, los sicarios, ha sido una especie de lleguen y hagan lo que quieran, porque su lucha fue banalizada, y eso es terrible. Eso nos ha orillado también a buscar protocolos de seguridad e incluso programas como en el que ahora me encuentro, de la Taula per Mèxic en Barcelona, ya que, bueno, haciendo periodismo independiente es muy difícil acceder a ayuda psicosocial o incluso a pensar en que necesitas revisar tu salud, ¿no? O sea, estamos tan inmersos en esta situación de guerra, de conflicto, de coberturas, de compromiso con la gente, que nos hemos olvidado también de sanar nosotras.